Hola mis magos y magas. Hoy vamos a conocer la historia de una de las mujeres catalogada como de las más infames de todos los tiempos. Se trata de Elizabeth Bathory, a menudo apodada como la Condesa Drácula. Es uno de los sucesos más terribles y misteriosos de la historia europea. Una aristócrata acusada de actuar como asesina en serie en los siglos XVI y XVII y reconocida por el récord Guinness por tal macabro logro. Pero, como sucede en muchos acontecimientos históricos, su historia no es para nada sencilla. En la Europa del siglo XVI, su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y sadismo. A lo largo de los años, su leyenda ha crecido, alimentando novelas, películas y pesadillas. Aunque su arresto en 1610 y su posterior muerte puso fin a su reinado de terror, su nombre sigue evocando fascinación y horror en la historia y la cultura popular. Acompáñame en este vídeo para conocer a esta terrorífica mujer. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias nobles más antiguas y adineradas de Transilvania, que en ese entonces era parte del Reino de Hungría. Fruto de la endogamia, sus padres fueron Jorge y Ana Bathory, que también eran primos. Entre su ilustre familia se encontraban Esteban I Bathory, quien fue príncipe de Transilvania, rey de Polonia y gran duque de Lituania entre 1575 y 1586. Cristóbal Bathory, príncipe de Transilvania y un miembro destacado de la familia, ocupó el trono de Transilvania en varias ocasiones. Segismundo Bathory también fue príncipe de Transilvania. Andrés Bathory, cardenal de la Iglesia Católica. Cuando Elizabeth contaba la edad de 6 años, comenzó a sufrir ataques que hoy en día serían diagnosticados como epilepsia. Uno de los tratamientos para estos ataques epilépticos, usado por los galenos de la época, era frotar la sangre de una persona que no sufría de esa enfermedad en la cara, así como beber un poco de ella. Se desconoce si fue sometida a este tratamiento. En un acuerdo político, a los 11 años, la prometieron con su primo, el conde Ferenc Nadasdy, que contaba 16 años por aquel entonces. Con 12 años se trasladó a vivir al castillo de su prometido. Al parecer, la relación con su suegra Úrsula dejaba mucho que desear. Se sabe que nunca tuvo una buena relación con ella. Como miembro de la alta aristocracia, Elizabeth recibió una educación excepcional, muy diferente a lo que era costumbre de su época. Su cultura sobrepasaba con creces a la de muchos hombres de su tiempo. Hablaba y escribía a la perfección latín, húngaro y alemán. Pero no solo fue famosa por su exquisita educación, sino también por su gran belleza. Era alta, de cabello oscuro y ojos avellana. A la edad de 15 años, el 8 de mayo de 1575, se celebró la boda con su primo Ferenc Nadasdy, que para entonces ya contaba con 20 años de edad, en el castillo de Varanno. Al evento acudieron más de 4.500 invitados. Y como curiosidad, fue su esposo Ferenc quien adoptó el apellido de su mujer, debido a que era mucho más ilustre que el suyo. Mudaron su residencia a Sabar, junto a su suegra Úrsula y otros familiares de su esposo. Nadasdy no estaba mucho tiempo con ella, ya que pasaba la mayor parte del tiempo combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, empalando a sus enemigos, por lo que lo bautizaron con el sobrenombre de Caballero Negro de Hungría. En ausencia de su esposo, se quedó a cargo de las propiedades, situación que al parecer motivó sus atroces antojos. Se cree que el joven conde contribuyó a los impulsos e insanos deseos de su esposa, ya que según los informes le construyó una cámara de tortura en el castillo, e incluso intercambiaban, según consta en un registro epistolar que se conserva, que la joven pareja intercambiaba información de cómo castigar a los sirvientes, así como describían las crueldades que imponían a sus víctimas. Debido a las múltiples guerras, el matrimonio no se veía con demasiada frecuencia, aún así tuvieron 4 hijos. 10 años después de su boda, en 1585, nació la primera de sus 4 hijos, Anna. En los 9 años siguientes, en 1594, nacen Úrsula y Catalina, y en 1598 su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, Ferenc Nadasdy fallece de una enfermedad súbita tras una de sus batallas, dejando viuda a Elizabeth, que contaba 44 años de edad. Momento en que comienzan, según las acusaciones posteriores, su larga lista de crímenes. Lo primero que hizo fue despachar a su suegra, a la que odiaba desde siempre, junto con todos los familiares Nadasdy.
Los sirvientes, hombres y mujeres protegidos de su suegra, fueron llevados a los sótanos, donde recibieron los castigos que merecían según declaró la propia Elizabeth. Ese mismo año se traslada a Katice, en el oeste de Eslovaquia, a 80 kilómetros al noroeste de la capital, Bratislava. Se convirtió en una señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida de lleno en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, y que no disponía de ejército alguno con que proteger su condado. En esa época, su primo Gabriel I Báthory se convierte en príncipe de Transilvania, gracias al apoyo económico de la acaudalada Elizabeth. Pronto se mete en problemas, declarando la guerra a los alemanes. Este acto puso en grave peligro a Elizabeth de que la acusaran de traición por el rey Matías II de Hungría. Sin un marido que la defendiese, estaba más aislada y era más vulnerable que nunca. Curiosamente, ahora dan comienzo todo tipo de rumores de que algo muy siniestro está ocurriendo en el castillo de Katice. Rumores que está esparciendo un pastor protestante local. Este divulga que la condesa practica brujería, específicamente magia negra, y que para hacer sus hechizos usa la sangre de muchachas jóvenes. Otra parte de la historia señala que fue uno de los sirvientes que escapó del castillo y denunció los horrores que ocurrían allí. Sea como fuere, lo cierto es que estos rumores llegan hasta la corte del rey Matías II de Hungría, quien ordena al palatín, cargo que ostenta un primo de Elizabeth, el conde Jorge Turzo, con el que tuvo sus más y sus menos, y en esos momentos se encontraban enemistados, que se persone en el lugar con sus soldados y realice una investigación exhaustiva del castillo. Allá se personó el conde junto a 2 notarios y un pequeño ejército. Como Elizabeth no disponía de ejército, no opuso resistencia alguna. Cuando llegaron al castillo, lo primero que vieron fue una sirviente en el cepo del patio en estado agónico, debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera, algo que era una práctica corriente por lo que no le llamó la atención. Pero esto cambió al acceder al interior del castillo. Allá encontraron a otra chica desangrada en el salón, y a otra que a pesar de que la habían agujereado por todo el cuerpo, aún seguía con vida. Continuaron descubriendo atrocidades a cual más horrible. En las mazmorras encuentran a una docena de muchachas que a duras penas aún respiraban. Algunas de ellas presentaban perforaciones y cortes realizados en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Al parecer también encuentran el diario de Elizabeth, donde relataba su día a día, con todo lujo de detalles, las torturas que sometía a sus víctimas, hasta sumar 612 jóvenes asesinadas a lo largo de 6 años. Por donde sea que se mirase, se encontraban toneladas de serrín y cenizas, que usaban para secar la sangre que se derramaba de forma constante en el lugar. Los 2 notarios que acompañaban al conde recopilaron los hechos y registraron las declaraciones de más de 300 testigos entre 1610 y 1611. Tras esto, puso bajo custodia a Elizabeth junto a 4 de sus ayudantes en el interior del castillo. Sus hijos quedaron bajo la tutela de parientes y familias poderosas de la región. En 1612 da comienzo el juicio en Vitka. Elizabeth se niega a declararse inocente o culpable, es más, ni comparece a la vista, amparándose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí fueron obligados a comparecer fueron sus colaboradores, el mayordomo Juan Uzbari al capo de Banfizco. Este declaró que en su presencia se habían asesinado como mínimo a 37 mujeres jóvenes, de edades comprendidas entre los 11 a 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente como trabajadoras para el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de las jóvenes de familias nobles, las campesinas carecían de importancia. Numerosos testigos declararon contra Elizabeth. Aunque la investigación del conde reveló que la condesa había infligido torturas y causado la muerte a más de 600 jóvenes, el recuento oficial en el juicio se redujo a 80. Varios de sus sirvientes y cómplices fueron arrestados, interrogados y, en algunos casos, condenados por su participación en los crímenes cometidos en el castillo de Katice. Sin embargo, no todos los sirvientes involucrados en los crímenes se enfrentaron la misma suerte. Algunos de los sirvientes implicados en los crímenes de Elizabeth fueron condenados y castigados de diversas formas, que incluían la pena de muerte o largas penas de prisión. Otros fueron liberados o absueltos, si no se encontraron pruebas concluyentes de su participación directa en los asesinatos y torturas. Al ser Elizabeth de la nobleza no podía ser procesada, aunque eso no impidió que fuese juzgada en ausencia. El rey ordenó que la decapitasen,
pero el Palatín, su primo, el conde Turzo, intercedió para que conmutase la pena capital por la de cadena perpetua, pena que implicaba la confiscación de todas sus propiedades. Elizabeth fue emparedada en su castillo, concretamente en sus aposentos. Los albañiles señaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio por donde pasar la comida. El 31 de julio de 1614, cuando contaba 54 años de edad, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esztergom, dando orden que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido a partes iguales entre sus hijos. Poco menos de un mes después, el 21 de agosto, uno de los carceleros la vio a través del orificio tirada boca abajo en el suelo. Tras su muerte, el rey Matías II no tardó en encontrar argumentos para hacerse con las tierras. Acusó a los hijos de Isabel de traición, les torturó y los desterró a Polonia. Poco a poco, la dinastía Nádasdy-Báthory desapareció de Hungría. Por su parte, los habitantes locales decidieron que era una aberración que la infame señora fuese enterrada en tierra sagrada, por lo que, como se trataba de uno de los últimos descendientes de la línea Exet de la familia Báthory, fue enterrada en la cripta de la familia en el pueblo de Exet, situado en el noroeste de Hungría, lugar de la procedencia de la poderosa familia. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. La leyenda y la realidad. La historia de la condesa Elizabeth Báthory ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando numerosas obras de arte, libros, películas, canciones o juegos para ordenador, alimentando la imaginación de escritores, directores y artistas. Su historia es una mezcla turbia de hechos reales mezclados con fantasías y leyendas populares. Con el transcurso del tiempo la leyenda crecía y la mayoría de historias sobre ella se volvían más exageradas y fantásticas, comparándola con vampiros, a pesar de que estos hechos ocurriesen siglos antes de que Bram Stoker escribiese Drácula. Acusada de una crueldad sin límites, esta mujer torturaba de las formas más terribles que el ser humano pudiese imaginar. Asesinó a cientos de jóvenes con métodos que parecen salir de las más horribles pesadillas. Se dice que entre sus torturas favoritas se encontraba el uso de objetos punzantes, la mutilación, quemar los genitales con velas, carbones o hierros al rojo vivo y el desangrado lento mientras se bañaban esa misma sangre. A día de hoy, aún es objeto de debate las causas de sus sanguinarios actos. Existen cientos de teorías al respecto del por qué cometió tales atrocidades. La teoría más aceptada es la de mantener la juventud y belleza que, según la leyenda, creía poder mantener si se bañaba en la sangre de muchachas jóvenes vírgenes. Otra teoría indica que sufría de trastornos mentales, tal vez ocasionados por la epilepsia que padecía desde niña. Para terminar, comentar que la leyenda de los baños de sangre aparece por primera vez en un grabado del libro Trágica Historia en 1729 del jesuita Laszlo Turozzi, que también es la primera narración escrita de la historia de Elizabeth Báthory y donde nace su leyenda vampírica. En 1817 se publican los relatos de los testigos, que aparecieron en 1765, donde no hay ninguna mención a los baños de sangre. En el libro de John Payet, publicado en 1850, Hungría y Transilvania, se describe un supuesto origen de los baños de sangre, pero parece un relato ficticio de la tradición oral, lo que hoy llamaríamos leyenda urbana. A día de hoy, la localización del cuerpo de Elizabeth es desconocida. Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ella, particularmente cartas personales y actas del juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se hallan en paradero desconocido. Y por mucho que busqué y rebusqué en biografías y archivos históricos, no. Elizabeth Báthory y Vlad III, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, no eran familiares. No hay evidencia histórica que sugiera que tuvieran algún vínculo de parentesco directo o que estuvieran relacionados de alguna manera. Ambos son figuras históricas independientes que vivieron en diferentes momentos y lugares de Europa, y son conocidos por razones diferentes. Elizabeth Báthory por su infame historia de crímenes y Vlad III por su reputación como líder valaco en la lucha contra los otomanos y su apodo Drácula. La confusión a veces surge debido a la notoriedad de sus nombres y su asociación con elementos oscuros de la historia y la cultura popular. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor no olvides regalarme un like, suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y que me haría muy feliz si lo haces. Eres libre de comentar y de compartirlo entre tus redes sociales y amigos.
si crees que puede ayudar a alguien más. Te deseo una gran semana, que las estrellas guíen tus pasos y los seres de luz iluminen tu camino. Te envío un beso de mi corazón al tuyo. Nos vemos.